Lucas. ¿Lo tenemos? Vamos a esperar un poco más. Lucas capítulo 15. Vamos a tirar el micrófono. O solo le han puesto un escudito aquí de Barcelona, no quedaría nada mal. Bien, vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Amén. Bien, la palabra del Señor dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, por este día, por tu presencia, Espíritu Santo, por tu gran misericordia, por tu amor, bendito Dios. Te damos gracias por nosotros, Señor, como congregación. Te damos gracias por que en este día tú has preparado, Señor, un banquete para nosotros, un banquete que tú nos quieres servir en esta mañana. Pedimos que, Espíritu Santo, tú estés abriendo nuestro corazón, nuestras mentes para escuchar lo que tienes que decir, para poner por obra lo que tienes que decir, Señor, para aplicar esta gran verdad, Señor, que tú nos das en tu palabra. Bendecimos en esta mañana tu nombre. Damos a ti la gloria, la honra siempre, Señor. Que todo lo que digamos en este lugar siempre sea para tu honra, Señor, para tu gloria. Y que seas tú guiándonos, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, comencemos. La semana anterior, la primera prédica del mes, nuestro hermano Cristian había hablado acerca del Espíritu Santo, de ese aceite con lo que Dios ha ungido nuestras vidas como sus hijos, ¿sí? Y con los que Dios nos equipa para alcanzar a los perdidos, aquellos que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón. Y pues, siguiendo el lema de este mes, ¿sí? Y lo repetimos de nuevo, y dice que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Primero al judío y luego al griego. Bien, esa referencia es interesante. ¿Por qué dice? ¿Por qué nos discrimina así ese versículo? Diciendo primero al judío y después al griego. Porque bien, el judío era aquel que tenía conocimiento de Dios. Sí, podría ser quizás una representación de nosotros, como los que estamos ya en los caminos de Dios. Pero el griego no, el griego tenía puesta su mirada y su fe en otras cosas, como, qué sé yo, la sabiduría, la ciencia, y un montón de otras cosas que no precisamente eran Dios. Pero Dios hace el llamado y dice que el Evangelio es eso, es poder de Dios. Si vamos a investigar qué dice esa palabra en el griego, en el original, el poder habla de una explosión, de una dinamita. Con la misma palabra que se decía ese poder de Dios, también se determinaba el léxico para dinamita, para una explosión, algo altamente explosivo, algo que hace un ruido, que hace y que tiene consecuencias. Eso es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Bien, Betsy
ponemos a ver la Biblia desde el principio, nuestro pastor ya hacía una referencia y decía que toda la Biblia, que toda la historia del hombre, la historia de Dios con el hombre, se centra en una sola cosa, en la salvación. Pero que esa salvación, ¿saben? Esa salvación tiene un origen. Esa salvación es causa de algo. Esa salvación es causa del amor de Dios. Dios siempre ha amado a la humanidad. Desde el principio, Él creó todo pensando en el bienestar del hombre. Pensando en hacerlo todo para nosotros, para la humanidad. Y vemos el amor de Dios formando un jardín, formando animales con su propia mano, formando al hombre, formándole al hombre una compañía para que no se sienta solo, una compañía acorde, afín a su naturaleza humana, ¿sí? Pero también vemos a un Dios que después que el hombre cae, también en la Biblia mismo se ve que al momento de expulsarlo, dice que el hombre intentaba taparse con hojas, ¿sí? Pero Dios le hizo algo mejor, le hizo algo más duradero. Lo cubrió con pieles de animales. Y le dio instrucciones, le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a poder estar acá, en el paraíso. Pero vas a morir, porque esa era la condenación por haber pecado, por haber desobedecido. Pero Dios siguió amando al hombre. Seguimos más adelante en la Biblia. Hace 40 minutos pasó. Seguimos más adelante en la Biblia. Recién voy a ir por Noé. Noé. Vemos cómo Dios, a pesar de la maldad, dice que en ese tiempo era una maldad increíble, que se veían cosas, aberraciones contra el mismo Dios, contra el propio hombre, contra la humanidad misma. Pero Él decidió y escogió a un hombre y dice que Noé halló gracia delante de Dios y que Él le ordenó que haga un arca para salvar la humanidad. ¿Sí? Y si vamos más adelante, vemos que el hombre seguía rudito, y con su orgullo dijo, voy a hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué iba a pasar porque ahí estaban reunidos toda la humanidad haciendo esa torre? ¿Qué iba a pasar cuando pase los 5.000, 6.000 metros? Todos iban a morir por falta de oxígeno, ¿no? Es algo lógico que se iban a morir. Entonces dijo, si estos ruditos yo no les confundo, no creo los idiomas, se van a morir. Y Dios crea toda la confusión y salva nuevamente al hombre. Y sale también un hombre que se llama Abraham más adelante. La Biblia dice que lo considera como el amigo de Dios, que tenía mucha confianza con Abraham. Y decide Dios crear de ese hombre una nación que fue muy amada, que fue Israel. Israel fue creada por Dios. Y fue creada como fue su raíz. Como pueblo se extendió y creció en un mundo de esclavitud en Egipto. Y Dios dice que al ver que sus hijos clamaban a Él y los veía cómo sufrían, cómo eran esclavos en una tierra que Él no había prometido, que esa no era la tierra que Él había prometido, llama a otro hombre, a Moisés, y lo saca. Y saca a su pueblo. Dirá, hermano, pero ¿por qué me hace todo esta historia? Si ya la conozco, yo desde la escuela dominical he venido leyendo esto. Pero es que todo esto está unido por una sola cosa, por el amor de Dios, que quiere salvar a su pueblo, quiere salvar la humanidad, a toda la humanidad. Y le dijo a Abraham, y le dio una promesa, y le dijo, te bendiciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones. Miren, si en este pequeñito estudio, si sigo más adelante, se me van a dormir. Pero si usted lee de Génesis a Apocalipsis, se le trata de una sola cosa, del amor de Dios. Del amor de Dios.
el gran poeta, ministro y reverendo Ricardo Arjona dice, lo que está escrito ahí se resume en amor, anda, ve y practícalo, dice. Sí, y es verdad, cuando se acercaron a Jesús los discípulos le dijeron, dinos, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la ley más importante? Saben que tenemos 613 preceptos que cumplir como judíos, pero ¿cuál es el más importante? Y Jesús les llamó y les dijo, saben que no se hagan tanto lío. Esto, lo que dice en la ley, que eran los 5 primeros libros de la Torá, y los profetas, que era el resto del Antiguo Testamento, se resume en ama al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tú, como a ti mismo. Ese es el resumen. Entonces Jesús le da un resumen y le dice, todo lo que es escrito, todo lo que Dios ha hecho, toda la historia de Dios con el hombre está resumida en una sola palabra, que es el amor. Y del amor se origina lo demás. Y entre esas cosas la salvación, ese deseo de salvación. Ahora, todo está encaminado a eso. Lo que hemos leído habla de que Jesús dice que fue y que muchos publicanos y pecadores se acercaban a escucharle. Y dice que los fariseos también estaban por ahí, dice que murmuraban. Murmurar es hablar bajito, ¿no? Es que sin que nadie le escuche. Murmuraban, dice. Y este que se cree profeta anda comiendo con estos pecadores, publicanos, y no sé si es que no se da cuenta o es que él, así mismo es él. Y Jesús no les dijo, a ver, yo como con quien, yo soy el Hijo de Dios, yo como con quien me da la gana. Él no dijo eso, dijo, a ver, les voy a ejemplificar. Y les pone lo que hemos leído. Realmente este pasaje se forma de 3 parábolas, quizás las más conocidas, pero hemos leído las más cortas, que básicamente resumen lo mismo. La primera que le pone habla de un pastor, ¿sí? Que tiene sus ovejas, y que tiene 100 ovejas y que pierde una, y se va y se entra en su lenguaje, en su contexto de lo que era un pastor en ese tiempo, ¿sí? Y le dice, y les hace una pregunta, los aborda con una pregunta. ¿Cómo es el amor de Dios? Es la primera pregunta que vamos a hacer en esta mañana. 3 preguntas. ¿Cómo es el amor de Dios? Porque es con ese amor que nosotros vamos a poder alcanzar, llegar a los demás. Es ese amor perfecto de Dios que nos va a permitir ser aquellos medios, aquellos puentes, aquellos Cristos, aquellos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Es por medio de ese amor que vamos a poder llevar al perdido a los pies de Jesucristo. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un pequeño estudio y un resumen en 3 preguntas de ese amor. Primero es, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Sí? ¿Cómo es el amor de Dios cuando la Biblia habla de amor? ¿Sí? En cualquiera, si usted lee la Biblia, tiene muchas veces la palabra amor. Pero cuando ese amor está al lado de la palabra que dice Dios, solo habla de un solo amor, y ese amor es el ágape. ¿Sí? El ágape es la única fuente de donde puede provenir ese amor, es de Dios. Porque hay otro amor que es el filial, el que puedo tenerlo yo por mi cuenta. El que el mundo puede tener, un amor por un papá, por un hermano, por un amigo. Hay el amor eros, ¿sí? Que es el pasional. Ese amor que igual en el mundo lo puede tener. Y el amor ágape, que es el único
que lo produce, la única fuente de donde puede venir ese amor, es de Dios. ¿Y cómo es ese amor? Dice, vamos a ver, haciendo un estudio de lo que hemos leído, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahí podemos encontrar una de las primeras características de ese amor. Dios, el amor de Dios, toma la iniciativa. No espera que como nosotros como pecadores tomemos la iniciativa, porque no lo vamos a poder hacer, no estamos en esa capacidad. ¿Sí? Siempre va a ser Dios el que se le va a atravesar en el camino. Siempre va a ser Dios el que se le va a presentar a usted. Siempre va a ser Dios el que se le va a presentar al perdido. El que va a tomar la iniciativa. ¿Sí? Porque, eso le digo, Dios conoce y sabe nuestra naturaleza y sabe que por nosotros mismos no vamos a poder tomar la iniciativa, no vamos a poder ir directamente hacia Él. Y vemos cómo el pastor toma la iniciativa. Como les digo, Jesucristo tomó esta parábola y nosotros, los pastores de ese tiempo no eran como los pastores que conocemos ahora, ¿sí? Y en lo personal, algún rato he sido pastor de vacas y pues nosotros tenemos una imagen de pastor, pero un pastor de los tiempos de Jesús era algo muy diferente a lo que era antes ahora. ¿Sí? Ahora quizás los pastores toman por un número frío los animales con que los cuidan. Quizás se maltrata mucho, ¿sí? Se toma, puede ser una ovejita, como un número más, como algo que le va a producir ganancias, como algo que le va a producir sustento, ¿sí? Pero en ese tiempo los pastores no, tenían un cuidado diferente con las ovejas. No sé si porque en ese tiempo era una de los pocos fuentes de ingresos con que contaban, ¿sí? Y pues ellos cuidaban a sus ovejas. Dicen que las ovejas son muy despistadas. Las ovejas son no son muy inteligentes, no es el animal más inteligente precisamente. ¿Sí? No es como el Firulai de las protestas que dice que ha sido un perro amaestrado y estaba encabezando las protestas. No, la oveja es un animal muy despistado, se pierde con facilidad. ¿Sí? Entonces por eso necesita un pastor que esté allí. Y en ese tiempo los pastores le ponían hasta nombre a sus animales, los tenían no por número sino por nombre y ellos conocían a cada una de ellas. Imagínense decir que de entre 100 él se dio cuenta inmediatamente que faltaba una. Yo podía comprender que entre 10 que me falte una ya es notorio, pero entre 100, entonces dice que este pastor se da cuenta y él lo primero que hace es salir. Él toma la iniciativa, él va en busca de la oveja, no espera que venga porque él sabía que nunca iba a suceder eso, que una oveja allá afuera está a merced del primer depredador, ¿sí? De lo primero que le daño podía caerse, podía morir de hambre, morir de sed. Y es como Dios nos ve. Es como es el amor de Dios. Y por eso Jesús pone este ejemplo y dice, ¿qué persona, qué pastor de ustedes que tenga 100 ovejas los confronta con esa pregunta? No dejaría las 99 y va en busca de esa. Hermano, usted y yo algún rato fuimos esa ovejita que estaba por allá perdida y Dios tomó la iniciativa y nos fue a ver. Entonces el amor de Dios, el amor ágape, lo primero que hace es que toma la iniciativa. Lo segundo es que es activo, es vivo el amor de Dios, ¿sí? Muchas veces en nuestros tiempos mozos le han dicho a alguna persona que la amamos, ¿sí? Que a pesar de que esté lloviendo, tronando, ¿sí? Haya protestas,
haya paros, nosotros vamos a estar ahí. Entonces quizás la chica le diga, pero ¿me vienes a ver? No, es que parece que va a llover mañana, mejor por WhatsApp. Ahora es más fácil, ¿no? Ahora es por WhatsApp. ¿Qué chiste? ¿Para qué voy a estar perdiendo el tiempo yendo si puedo tener un contacto inmediato? Antes no era así, los viejitos no teníamos esa posibilidad, ¿sí? Me acuerdo que mi papi nos sabe contar que con mi mami todo era por medio de cartas y que tenía ahí un hermano alcahuete que era el que llevaba las cartas y traía las cartas y que no se veían a los 2, 3, 4 meses. Y yo me admiraba y decía, wow, eso es amor. Sí, qué bonito dicen eso. Ahora un WhatsAppazo y pare de contar. Entonces, pero ¿saben? El amor de Dios es activo. El amor de Dios es de acción. ¿Sí? El amor de Dios, como vimos en lo primero que estábamos viendo, un pequeño estudio de lo que... Siempre Dios tomó la iniciativa y siempre Él actuó. ¿Sí? Al momento que cuando Noé, pues, Dios destinó a hacer el diluvio, destruir la humanidad, Él ya tenía su plan de salida, que era Noé. ¿Sí? Y sabía que Noé tenía un corazón de obediencia y lo iba a obedecer, iba a salvar a su creación, aparte de su creación, y a su familia y a la humanidad con su familia. Entonces, pero Dios es un Dios de acción. El amor de Dios es un amor vivo, es un amor que si nosotros nos ponemos a ver, Él siempre está actuando en nosotros. Siempre nos está demostrando su amor. El hecho de que usted se haya despertado el día de hoy y que esté respirando, quiere decir que el amor de Dios está ahí. Que su misericordia se renovó el día de hoy. ¿Sabe? Hay gente que hoy ya no amaneció acá. Sí, hay gente que Dios le dijo, bueno, hasta aquí nomás. Pero nosotros somos todavía afortunados. Él nos da la vida y la salud para estar acá. Entonces, el amor de Dios es un amor de actividad. Y el amor de Dios no es gratis. Como les dije otra vez que he predicado, les he dicho de que mucha gente, y he escuchado muchos predicadores decir que la salvación es gratuita. Y eso es mentira, porque a Jesucristo le costó su vida. Como en la mesa anterior el pastor hablaba de la sangre de Cristo. Ese es el precio, esa es la moneda de cambio de nuestra salvación, la sangre de Jesucristo. Hasta la última gota de su sangre la derramó y la entregó por nosotros. Entonces, el amor de Dios y el amor que Dios, el amor de Dios como tal, el amor ágape, es costoso, nos va a costar. Hermano, no es fácil. Jesucristo dijo, ¿odiad a vuestros enemigos? Dijo, amad a vuestros amigos. Puso la parte más difícil, dijo, amad a vuestros enemigos. Porque un amigo o un familiar o alguien que amamos, alguien que está a nuestro lado, cercano a nosotros, que nos hace bien, es fácil amar. Pero amar a nuestros enemigos, amar a quien no te hace bien, ese es el reto, ese es el reto que tenemos como hijos de Dios. Y se lo dice a alguien que lucha todos los días cuando se sube en un auto, coge el volante, amar a cada imprudente. Es tan difícil, hermano. No sé si los jóvenes, cualquiera que se haya visto El Hombre Araña parte 2, creo que es, han visto que cuando el Hombre Araña es negro, tiene como una vestidura que le agarra algo y se le... Yo me siento quizás así cuando agarro el volante y me convierto, dice mi esposa. Cuando alguien hace cosas que puede comprometer mi integridad física y la de los demás. Y es difícil, hermano. Yo se lo confieso, yo estoy luchando mucho en eso. Es muy, muy difícil abrir tu
tu red social y ver cómo se destila odio, se destilan malas palabras, improperios. Es muy difícil, es muy difícil. Amar al perdido, amar a quien no te hace bien, es un reto, hermanos. Es algo muy difícil, no es para cualquiera. Es difícil, y es sacrificado. Es muy sacrificado. A Dios le costó nada más y nada menos que su propio Hijo. Ese amor ágape. Si la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue el precio? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Ese es el precio. Es costoso, no es fácil. Amar con el amor ágape, con el amor de Dios, no es fácil. Va a ser difícil. Quizás es una mala noticia en esta mañana, pero es difícil y es lo que Dios y Jesucristo nos dejó. ¿Sí? Es lo que Jesucristo nos dejó. Pero, ¿saben? El amor de Dios es incondicional, es para todos. Porque imagínense, el pastor tenía sus 100 ovejas, ¿qué hubiese dicho? ¡Ay, tengo 99 más! Ya mismo, mañana me pare la que cumplió ayer un año y ya creo que está preñada. Eso me pare, ya, y completo los 100 y ya, completitos. ¿Para qué voy a andar arriesgando mi vida en la noche, en la penumbra de las montañas? Que en ese tiempo no había ni luz eléctrica ni nada, ¿no? Hablábamos de que andaban con lamparitas, velitas y el tiempo. El peligro también era para el pastor. Pero es para todos. Y la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A todos. ¿Sí? A todos. Y usted me dice, bueno hermano, pero usted me ha dicho cómo es el amor de Dios, pero usted mismo dice que esto es difícil. Y que esto solo proviene de Dios. Entonces quiere decir que solo Dios puede amar con ese amor. Pues no. La prédica, el tema estaba dado, el del mes, habíamos hablado con el pastor, con los hermanos, el hermano Cristian que está a cargo del tema predicación. Y yo no tenía el tema el día que el hermano Cristian estaba predicando. Y yo decía, Señor, ¿cómo se va a encaminar esto? Pero yo dijo, Dios, tú tienes, si tú lo diste, tú vas a dar la secuencia. Y mientras el hermano Cristian esa semana hablaba del Espíritu Santo, escuché que me susurraron y me dijeron, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso está en Romanos 5:5. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado. ¿Cuál es el amor de Dios? El ágape, ese amor incondicional, ese amor que cuesta mucho, pero que ese amor que es para todos. Ese amor lo tenemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Entonces también tenemos el amor ágape, el amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos esa capacidad en nosotros. La tenemos. Tenemos esa herramienta. El amor de Dios está en nuestros corazones. Pero yo cuando estaba diciendo, pero bueno, o sea, ya, el amor de Dios está en nuestros corazones. Mentalmente lo puedo aceptar. Y por fe también lo puedo aceptar. Pero no veo mucho amor, ni en mí. Primeramente, si me hago una introspección, me veo a mí mismo, veo hacia adentro de mí. Y digo, pero ¿qué pasa con ese amor? Si ese amor es activo, si ese amor es incondicional, ¿qué pasa con ese amor? ¿Por qué cuando estoy manejando produce sacar la mano, tener una mano larga, chirlear al que se me pone adelante o el que no me pone a direccionar? O sea, hablo de mí, no hablo de mi caso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con ese amor? Yo estoy convencido de que yo tengo el Espíritu Santo en mí.
Y la palabra dice que el que tiene el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón ese amor incondicional. ¿Por qué creo que está dormido? ¿Por qué creo que está inactivo? ¿Por qué no se nota? Y como segunda pregunta, esa es justamente esa palabra. ¿Qué nos impide amar de esa manera en que Dios ama? ¿Qué nos está impidiendo amar así? ¿Cuál es la barrera que nos impide demostrar ese amor? Ese amor que a Jesucristo tenía con los pecadores, que hacía que los publicanos vengan donde Él, los pecadores vengan donde Él. Ese amor que no encontraban en los filisteos, en los fariseos. Me cambié de testamento. Ese amor que no encontraban en los fariseos ni en los maestros de la ley ni en sus guías religiosos. Por eso iban a donde Jesús, porque Jesús les hablaba la verdad, pero se las hablaba con amor. Entonces, quizás lo primero que nos impide es justamente eso, lo que tenían los fariseos, la religiosidad. Vamos a Mateo verso 9. Vamos a dar lectura del 10 al 13. Mateo 9. No me digan que me pasó lo que le pasó al pastor de hermano Cristian, dice. Me equivoqué de versículo. No, todavía no llegó a esa edad. Paz y amor. Bien, paz adelante. Bien, la palabra dice 10 al 13, dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. ¿Sí? Ahí estaba, esto era en la casa de Mateo, ¿sí? Y estaba recién convertidito Mateo. Mateo es que estaba sentado cobrando impuestos y Jesús pasa y dice: sígueme. Y después de eso hubo comida, como ver hoy día.